Vamos a comenzar con el hilo de la Revolución Francesa. Y en aquella época, el Comité de Salud Pública decretó una movilización general y, bueno, pues organizó mediante el cuadro de oficiales que habían servido a la corona, un ejército nacional de 1 millón de hombres que rechazó victoriosamente a los ejércitos europeos invasores hasta conseguir, pues, en todos los frentes la victoria militar y obligar a las coronas coligadas a firmar en Basilea la paz de 1795 con Francia. Bueno, pues en los Pirineos las tropas revolucionarias habían ocupado ya gran parte del País Vasco, pero cuando invadieron el norte de Cataluña fueron obligadas a repasar la frontera por un alzamiento del pueblo catalán que flanqueó, pues, con sus cuerpos francos irregulares a las unidades del ejército español. Esto hizo más fácil, pues, al gobierno de Carlos IV, que estaba dirigido por aquel entonces por el favorito de la reina María Luisa, que era don Manuel Godoy, y la obtención de condiciones relativamente favorables en Basilea, por lo que Godoy, generalísimo de los ejércitos nacionales, pues fue distinguido con el título de Príncipe de la Paz. Y por entonces ya el pueblo de Francia estaba harto, aburrido, cansado de tanta sangre, de luchas, de guerras, de terror. Y un imparable también movimiento de opinión eliminó a la montaña, porque Robespierre murió en la guillotina. Y aprobó la evolución moderada de la convención, que se llamó termidoriana o moderada. E improvisó, y realmente lo único fue que se improvisó la Constitución moderada de 1795, que era semejante a la del 71, pero sin monarquía. También fue nuevamente suprimido el sufragio universal, que nunca se había puesto en práctica, y deberían elegirse 2 asambleas, la que era la de los 500 y el Consejo de los Ancianos o Senado. Todo esto con el poder ejecutivo, pues, en manos de un directorio de 5 miembros. O sea, se trataba, pues, evidentemente de un sistema institucional aptísimo para la provocación de golpes de Estado, que se sucedían, pues, uno tras otro en aquel régimen de república burguesa que duró de 1795 a 1799. Durante él se distinguió por sus resonantes victorias al frente del ejército de Italia el general de artillería Napoleón Bonaparte, un corso de ambición ilimitada cuyas ideas se reducían a un despotismo ilustrado absolutamente anacrónico, barnizado, pues, con la simbología de la revolución, y esas victorias dejaron solamente al Reino Unido en pie de guerra contra el régimen revolucionario moderado, cuyo firmamento, pues, ascendía imparablemente la estrella de Bonaparte. O sea, Francia ocupó los estados pontificios en 1798, creó en Italia una constelación de repúblicas satélites y envió a Bonaparte a la campaña prerromántica de Egipto, donde venció a los mamelucos en la batalla de los Pirámides. Descubrió con sus arqueólogos la famosísima piedra Rosetta, que contenía las claves de la escritura jeroglífica, y perdió su escuadra ante el almirante británico Sir Horatio Nelson en la rada de Aboukir. Pero, porque todo hay un pero en esta historia que ya conocemos, el horizonte napoleónico, verdad que no estaba en la aventura egipcia. Bonaparte le dijo hasta luego, Mari Carmen, a sus tropas, se presentó en Francia, donde el nuevo directorio jacobino se había desprestigiado, pues, por sus derrotas ante una nueva coalición europea atizada, como siempre, por Gran Bretaña, y se dispuso a no dejarse ganar la mano por otros jóvenes generales que habían logrado invertir nuevamente el signo de la guerra, como por ejemplo Massena, que era el vencedor del potente ejército ruso en Zúrich. Ya un 9 de octubre de 1799, Bonaparte desembarcó en el sur de Francia tras haber burlado el bloqueo británico del Mediterráneo y fue aclamado como salvador de los moderados que deseaba la paz por encima de absolutamente todo. Así que el 9 de noviembre de ese año, un mes más tarde, Bonaparte, nombrado general en jefe del ejército de París, irrumpió en la Asamblea de los 500, guiado por su hermano Luciano, que era presidente de ella, echó por las bravas a los diputados, hasta luego, y estableció un consulado que encubría su dictadura personal con los nombres históricos de Sieyès y Ducos, como miembros del triunvirato. O sea, era el 18 de Brumario, según el pedante y ridículo calendario de la Revolución, y Napoleón Bonaparte anunciaba de la Revolución a
terminado. O sea, esto iba a ser una nueva y una grandísima y gorda mentira, gorda cara de osa, mentira, en la que muchos siguen hoy en día creyendo. Porque la era napoleónica, a pesar de que tenemos muchas anécdotas de Napoleón, y a mí Napoleón es un personaje de la historia que me gusta, pero no quita, porque ha dado mucho juego a lo largo de la historia, ha estado metido en todos lados. En todos lados siempre tiene que estar Napoleón. La era napoleónica fue de 1799 a 1815. No es más que la etapa bonapartista dictatorial, la de verdad que todavía más dictatorial e imperial de la Revolución Francesa. Los ejércitos napoleónicos se adueñaron de toda la Europa continental entre 1799, porque ya venían haciéndolo desde 2 años antes, la verdad, hasta 1812 en nombre de la libertad, es decir, la sujeción y la esclavización de los pueblos, pero esgrimiendo por todas partes ese famoso lema: liberté, égalité et fraternité, ¿vale? O sea, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para Europa, Napoleón y sus soldados eran los abanderados de la revolución, los sembradores de las nuevas ideas, los progresistas que impusieron, donde dominaban a dinastías satélites y serviles bajo un régimen imperial francés que convertía el despotismo ilustrado en una monarquía paternal y benévola. La verdad es que aún no se han puesto de acuerdo los historiadores en el número millones de muertos causados por Napoleón en Europa después de los provocados por la revolución en la propia Francia. O sea, la verdad que no es este momento de detallar la historia de la época napoleónica que llevó el terror patriótico de Francia a todos los rincones de Europa y suscitó en casi todas partes, como Austria, Prusia, Países Bajos, Alemania, un conformismo borreguil que alcanzó extremos de abyección en europeos geniales, como por ejemplo el filósofo Hegel, que saludó a la victoria de la libertad en Jena en 1806 como el final de la historia, y el compositor, por ejemplo, Beethoven, que dedicó a Bonaparte su sinfonía heroica. Esto no duró el entusiasmo, ¿vale? Porque Hegel transfirió sus incesadas transcendentales a la nueva Prusia totalitaria y Beethoven retiró la dedicatoria y escribió en honor del duque de Wellington una espléndida obertura por el triunfo de Vitoria en 1813. ¿A qué esto no lo sabían? Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Seguiremos continuando el hilo de la Revolución Francesa, les digo porque esto da para mucho más y peor. Entonces, bueno, ¿qué opinan? Díganme, ¿qué opinan de Bonaparte? Sean sinceros. Lo tienen como que fue también un dictador, como que fue un libertador. ¿Cómo lo tienen ustedes desde el punto de vista? Me gustaría saberlo. Lo dicho, o sea, hay tanta información que se puede buscar, que se puede contrastar. Napoleón, el problema es que se pasó de ambicioso, y cuando te cae la avaricia y quieres la avaricia y monopolizas todo, pues ahí lo tienes, desterrado. Pues, los dejo hasta aquí, nos vemos el próximo día con muchísimos más, con más. Muchísimas gracias, muchísimos saludos por suscribir, por darle like y por sobre todo ver y hacer este canal cada día un poquito más grande. Hasta luego.